Amén. Bien, el gran énfasis que vamos a ver tiene que ver con el ser y el hacer. Ese va a ser el énfasis y va a ser la base de esta predicación. Y vamos a encontrar en la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 16, vamos a ver ahí requisitos para los obispos y requisitos para los diáconos. Ya, ahí va a estar la primera parte. Pero antes quisiera por favor incomodarlos y que se pongan en pie. Vamos a tener un momento de oración. Amén. Es un retiro espiritual. Tenemos que preparar nuestro corazón y disponernos para que el Señor esté obrando de una manera especial en nuestras vidas. Amado Dios, en esta tarde, Señor, una vez más, queremos presentarnos ante ti. Y gracias porque brindas este momento, el poder reunirnos en el sentir, Padre, de esta fe maravillosa que está, Señor, depositada en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Y damos gracias al Padre, que nos ha dado a su único Hijo, amén, quien es nuestro Salvador. Y hoy día, Señor, a través de las alabanzas y a través de todo lo que vamos a hacer, es, Señor, exclusivamente es para darte a ti la gloria, es para honrarte, Señor, es para bendecir tu nombre. Muchas gracias, Señor. Guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, tomando el control, tomando el dominio, Padre. Señor, provee la sabiduría, Padre, para hablar de ti. Y llena, Señor, mi boca, Padre amado, para que sea tu palabra, Señor. Y te doy muchas gracias por bendecirnos desde ya, desde el momento, Señor, en que apartamos este tiempo y llegamos a este lugar, Señor. Tú ya estás interesado en tratar con nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Primera de Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 16. Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 16. Tenemos dos pasajes. Yo voy a leer el primero y después voy a dejar que ustedes como iglesia puedan leer el otro pasaje que está en Tito, capítulo 1, versículo del 1 al 16. Bien, rápidamente voy a dar lectura al primer pasaje. En el nombre del Señor, dice así su palabra. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sino que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho a vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino
sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Ahora les toca a ustedes. Tito, sí, capítulo 1, del 1 al 16. Bien, a la cuenta de 3, yo voy a escucharle ahora a ustedes. ¿Tienen todo el pasaje? Amén, ya. 1, 2 y 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la revelación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo de la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino operador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores, vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que estorban cosas especiales, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas maestras ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Muchas gracias. Bien, hay algo que vamos a ir resaltando. Quedémonos acá en esta primera presentación. De manera introductoria, es importante decir que Pablo escribe ya a Timoteo y a Tito, y hay algo que tiene relación en ambas cartas, que tiene que ver con un antecedente importante que debemos recoger en este retiro. Dice que Tito permaneció en Creta para poner orden
en la iglesia fundada allí y designar ancianos en las ciudades. Tito. Y Timoteo dice en su primera carta, Pablo lo instruye sobre cómo poner en orden la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Es un antecedente importante, ¿ya?, que hay que mencionarlo de una manera introductoria. El apóstol había partido a Éfeso y continuaba viajando por Europa, predicando el evangelio a los gentiles y comenzando por cada iglesia. Como Timoteo, otro antecedente importante, era un joven fiel a Dios, y a él lo envía a instruir a la iglesia en la sana doctrina y a ponerla en orden, asignando líderes e indicando cómo administrarla. El apóstol instruye a su hijo en la fe a enseñar, a orar y a asignar a ancianos calificados. Aquí encontramos el carácter que deben tener los ancianos y los diáconos. Luego Pablo les da indicaciones de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios, recordando el versículo 16, que es un versículo maravilloso, extraordinario, y creo que en muchas oportunidades hemos oído esta predicación que tiene que ver con el misterio de la piedad. Amén. Entonces, Timoteo debe cuidar lo que enseña y su manera de vivir, para que los que ven y lo escuchan hallen salvación en el evangelio que él predica. Y más adelante vamos a ver el por qué estos requisitos, por qué son tan necesarios estos requisitos. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero sí quisiera un poco poder tener de una manera dinámica participación de ustedes. Ya, este es un retiro espiritual. Tengo la linda bendición de estar junto a ustedes, predicar la palabra del Señor, pero quiero hacerlo también de una manera distinta, no solamente mostrándole ahí una presentación, sino también en alguna medida ir recogiendo de parte de ustedes lo que en alguna medida ustedes tienen como presupuesto acerca de qué es lo que es el llamamiento, el diaconado, la labor pastoral y la labor en sí de la iglesia. Esto tiene que ver con ser y hacer. Esa va a ser la dinámica de esta tarde. Bien, entonces, queridos hermanos, ¿qué sabemos de Timoteo? Ya hemos leído un poco y la introducción algo nos dice. Y pedí que tomaran atención acerca de este varón. ¿Qué lograron captar? Me interesa saber eso, porque sobre eso vamos a ir trabajando. ¿Alguna característica, alguna cualidad de Timoteo? ¿Era adulto, anciano? Era un joven. Era un joven. Y cuando hablamos de una persona joven, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Un promedio? Entre 17 y 18, a 25, a 30. 35. Por ahí dice la hermana. Ya. Mire qué interesante. Timoteo era un joven. No vamos a decir, a precisar la edad, pero de que era un joven. Y este joven, ahora yo quiero, si me puedes ayudar, ahora ya vamos a ir profundizando un poco en la reflexión. Ahora sí, estoy más cómodo ahí. Ahí sí. Bien, a Timoteo y Tito fue aprobada su genuinidad ante Dios. Hermanos, traigo un versículo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Tiene que ver con la dinámica que quiero presentar.
Amos capítulo 7, versículo 7. Hermano Jorge, Dios te bendiga. Si puedes, por favor, dar lectura a este hermoso versículo. Antiguo Testamento, un profeta menor. Y desde ahí podemos después comenzar a reflexionar acerca de esta figura. Un elemento muy conocido como es el plomo, que todos los que trabajan en el área de la construcción conocen este elemento. Hermano Jorge, ¿tiene la cita, por favor? Bien. Gracias. 7:7, ¿cierto? Correcto. Dice así, en la versión. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Gracias. Entonces, en todo este ejercicio que vamos a ir viendo, que tiene que ver con el ser y el hacer, aquí hay una persona importante que tiene que ver con el mover de la iglesia, y esa persona es Jesucristo. Esta es una visión de profeta, un profeta menor, y él en esta visión ve a Dios usando este elemento que es, va a ser trascendental, va a ser útil. Bien, dos ejercicios acá. Un muro donde está Timoteo y Tito. Y algo que debemos saber nosotros acerca de Timoteo y Tito. Tenían cualidades características muy similares. Habían también algunas diferencias, pero ambos habían sido llamados por el Señor a servir en la obra. ¿Y cómo lo hicieron? De una manera extraordinaria, buenísima, eficaz. Y si hay algo que tenían en común, era el tema de la obediencia. Segunda cosa, fiel al Señor. Fueron encontrados fiel al Señor. Tercero, leales. Leales al Señor. Otro elemento, la humildad. La humildad. Y si pensamos cómo Jesús está viendo nuestras vidas, porque esta visión dice que es el Señor quien toma este instrumento de medida para calificar nuestra vida. Volvamos atrás en el contexto de la palabra, dice que ambos tenían que poner orden, es decir, el muro estaba desaplomado. Todo lo contrario de lo que vemos acá. Aquí menciono a Judas. Judas, una persona que estuvo con Jesús, compartió tiempo con Jesús. Gran parte del ministerio de Jesús estuvo con este varón, Judas. Las comidas, las reuniones, las oraciones. Judas estuvo con Jesús, caminó con él, estuvo entre medio de los discípulos, se congregó con ellos. Pero nosotros sabemos la historia. Todo esto que está acá en esta columna, Judas carecía de humildad, carecía de obediencia, de fidelidad, de lealtad. Porque todo lo que Judas estaba haciendo, lo hacía en la carne. Y esto tiene que ver con el ser y hacer. Rogamos al Señor una y otra vez para que lo que hagamos al servicio del Señor sea guiado por el Espíritu, para que el Espíritu Santo esté dando fruto. Amén. 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 Entonces, otra cosa que agregar y que podría estar relacionado con lo externo. Timoteo fue circuncidado. En el segundo viaje de Pablo lo lleva ya circuncidado. Pero Tito no fue circuncidado. No está circuncidado. Entonces, hermano,
esto nos lleva a pensar en que estas personas tenían muchas cualidades, eran personas que habían sido estrenadas, pasó tiempo Pablo con ellos, y estas cualidades, hermanos, son importantes porque a través de estas cualidades nosotros entendemos en alguna medida el gran mandato que tiene la iglesia a través de los tiempos o a través de los siglos, cuando dice id y haced. Pero entre el id y haced hay más tiempo que se debe invertir en el id. Ahí está el tiempo de preparación, porque el Señor Jesús te va a hacer esta invitación cuando tú hayas pasado un proceso. Este verbo ir lo vemos tal vez diminuto, pero abarca mucho tiempo. Es un largo proceso para después tienes que hacer discípulos. ¿Y por qué abarca mucho tiempo en esto de la gran comisión? Porque después tú tienes que ir y hacer discípulos y tienes que enseñar. Por lo tanto, este ir está con todo este bagaje de preparación, de instrucción. Y acá se tienen que recoger todos estos elementos. Y tal vez hay muchos más. Yo menciono algunos. Pero hay muchos más elementos. Bien. Pensemos en que el Señor Jesús es el que lleva adelante la obra. Y Él la va a sacar adelante sí o sí. Y Él va a ir moviendo las piezas que Él tiene ya preparado. Él ya tiene preparado. Conversábamos con Aldo un poco durante el camino. Yo Aldo lo conozco desde hace muchos años atrás, cuando él iba a las convenciones, juntas distritales, junta general, con el pastor César Aravena. Desde ese tiempo conozco a Aldo y conversábamos un poquito cómo ha sido este proceso, cuando el Señor comienza ahí ya a tratar con él. Hay un tiempo, hermano, hay un tiempo como el Señor te va preparando, y eso es rico verlo, que cuando estamos en obediencia vamos entendiendo qué refrigerio y qué rico es cuando estamos en los procesos del Señor. Amén. Amén. Bien, esta carta, otra cualidad, otra característica que debemos atesorarla, esta carta es para animar a la iglesia. No tan solo para poner orden, sino para traer ánimo a la iglesia. Las iglesias estaban desanimadas, desorientadas. Hay que alentar a la iglesia. Y es por eso que Pablo le va a decir a Timoteo y va a dar estos elementos que son importantes, y quiero revisarlos inmediatamente. Requisitos de los obispos. Rápidamente entramos ya de lleno a lo que nos concierne. Pero no pierda de vista el ser y el hacer, que es nuestra base de este primer retiro. Bien, lo ordené de esta manera. Y lo ordeno de esta manera porque la Biblia, la palabra del Señor, demanda estas cosas para el servicio. Lo primero, la vida en el hogar. Marido de una sola mujer, hospedador, que gobierne bien sus hijos y casa. Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles. Amén, amén. ¿Qué dice otra traducción? Tenga su Biblia a mano porque yo voy a hacerlo leer un poco, ¿ya? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén, amén. El primer requisito, hermanos queridos,
ya tiene que ver cómo estamos en casa. ¿Cómo está tu casa? El primer requisito, queridos, querida iglesia, ya, con respecto al llamamiento. Hay cosas que al Señor le interesan de sobremanera. Amén. En nuestras vidas. Es algo primordial, necesario, porque después vamos a ver por qué es tan necesario. ¿Por qué el Señor lo está solicitando, estos requisitos? Ahora, no quiere decir de que el llamamiento a servir o a trabajar es solamente para la persona que está casada, sino también para el joven. Recuerden que Timoteo era un joven, ¿ya? Entonces, pero ese joven tiene que tener algunas características. No maduro físicamente. Lo que más le interesa al Señor, que esté maduro espiritualmente. ¿Ya? Timoteo fue a escuela dominical. ¿Lo creen ustedes? ¿Por quién fue instruido? Por la primera que comenzó a instruir a Timoteo. Mamá. Su abuelita. Su abuelita invirtió más tiempo que la mamá. Después, la mamá. ¿Ya? Su padre no estuvo muy dedicado a la enseñanza. ¿Por qué dirían ustedes? Porque era griego. ¿Ya? Entonces, aquí, no sé si todos tuvieron la oportunidad de estar en escuela dominical a su corta edad. Yo no tuve escuela dominical. Yo conozco al Señor ya pasadito cerca de los 30 años. ¿Ya? Bueno, a un par de días más cumplimos 20 años de matrimonio con mi esposa. Así que voy dándole algunos datos y de ahí ustedes pueden sacar mi edad. Pero estoy feliz y contento de haber conocido al Señor, de haberlo conocido. Pero ¿quién tuvo ese privilegio de haber conocido al Señor desde pequeño? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y quién fue a la escuela dominical? Gloria al Señor, porque va pasando todos estos procesos. Timoteo pasó estos procesos, Tito no lo pasó. Pero des en cuenta que el Señor lo llama, no pasando ese proceso, porque sus padres eran griegos. De Tito, los padres eran gentiles. Los papás de Tito. Tito no sabía circuncidado. Gentil. Padres griegos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí vamos viendo qué es lo más importante para el Señor. Si recogemos estos antecedentes, tenemos a Timoteo instruido desde bebé y a Tito no instruido desde niño, sino que en su juventud Pablo lo toma. ¡Wow! Esto es un dato interesante. Bien, la vida interior, sobrio, prudente, decoroso, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. La vida exterior, no dado mucho al vino, no pendenciero, amable, apacible. La vida de la iglesia, irreprensible, apto para enseñar, no un neófito. Miren este tema, apto para enseñar. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en nuestros líderes, hermano, aquí hay requisitos. Hay un proceso que debe pasar el líder. Y es un proceso importante a considerar. Muchas veces por el contexto o porque hay una necesidad, se pueden suplir personas al liderazgo, sumar al liderazgo, pero muchas veces se desconocen estos elementos que son necesarios, son muy necesarios. La vida en el mundo, un buen testimonio con los de afuera, un buen testimonio.
con los de afuera. Avancemos. Requisitos de los diáconos. Volvemos nuevamente con esta dinámica. Y miren lo importante, el tema de la vida en el hogar. Que gobierne bien sus hijos y que gobierne bien su casa. Esto es la base, hermano, es la base. La vida interior, honesto, sin doblez, no codicioso de ganancias deshonestas. La vida exterior no dado mucho al vino. La vida de la iglesia que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, la revelación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Mire, esto tiene que interesarnos mucho. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya va tomando un poco de fuerza y el porqué de estos requisitos. Avancemos. Tenemos también nuestras hermanas que están llamadas al servicio. ¿Cuáles son los requisitos para ellas? Ser honesta, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Las mujeres debían ser fieles al Señor, fieles en su trabajo, fieles en el uso del dinero y fieles a su esposo e hijo. Hermanos, estos requisitos no los podemos pasar por alto, los tenemos que considerar. Hay que considerarlos. Son, hermanos, vital para la vida de la iglesia. Vital. Porque, hermanos queridos, tenemos que saber en el contexto en que estamos atravesando siglo XXI. Se viene derrumbando este tema que tiene que ver con la familia. Es por eso que traje esta visión de este profeta menor. No es el pastor, no es el líder quien está trabajando con nuestra vida. Es el Señor a través del siervo que ha puesto en este lugar. Es el Señor que está trabajando. Ya el pastor tiene una responsabilidad, tiene una labor hermosa, pero quien está trabajando en tu vida es el Señor. Amén. Un principio, hermano. Vamos. Aquí está, hermano, este tema que es maravilloso. Misterio de la piedad. Esto te escribo, versículo 14, del capítulo 3 de la carta a Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, hay una tendencia contemporánea que nos dice que estos requisitos, todas estas cosas que hemos revisado, tienen que ver solamente con el liderazgo. Y muchas veces se enfoca solamente al obispado o al pastorado, hermano. Aquí tenemos algo, hermano, que es muy importante hoy día recogerlo y traerlo, hermano, a nuestra vida y ponerlo en práctica. Hay comentarios, hay una infinidad de comentarios, hermano, cargados a este tema de que solamente estos requisitos que hemos leído corresponden específicamente al pastorado, diaconado. No, hermanos queridos. ¿Por qué? Tenemos que encontrar una base, y la base la tenemos aquí, el misterio de la piedad, porque nos dice
que el pastor y el diaconado es la columna y el sostén o el baluarte, sino que dice la iglesia. Amén. Esto involucra a todos. Cada uno de nosotros está viviendo procesos en nuestra vida. Cada uno de nosotros está siendo tratado por el Señor. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, esto hay que ordenarlo. Han entrado muchas enseñanzas a los distintos grupos, a las distintas comunidades donde se estaban conformando en las iglesias en aquel tiempo. Filosofías ya entrando en la iglesia. Por eso Pablo le dice, esto te escribo. Miren, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque es necesario, hermano, que seamos instruidos. Porque somos, hermano, no cualquier cosa. Somos real sacerdocio, linaje escogido. Hay algo especial en nosotros y esto tiene que ver porque en su persona y en mi persona tenemos que tener, hermano, el nombre de Cristo. Amén. En alto. Entonces ahí nos comienza el Señor a hablar y a decirnos que no solamente estos requisitos están enfocado o específico para tal persona, porque el gran mandato y la gran comisión tiene que ver con toda la iglesia. Toda la iglesia. Y nuevamente ahí volvemos a recalcar el ir y hacer. Y después de hacer discípulo tenemos que enseñar. Y eso conlleva tiempo. Sí. Entonces, bien, vamos a profundizar un poquito acerca de este pasaje, hermano, que está aquí en el misterio de la fe. Debería ser la fe de la iglesia en el día de hoy, presentando este misterio, el misterio de la piedad. No está diciendo, hermanos, no nos quiere decir solamente la fe de nuestros líderes, de nuestro pastor, sino que está queriendo involucrar a la iglesia. Pablo calificó a la iglesia y dice que es la columna y sostén de la verdad. ¿Quién sostiene la verdad? No solamente, lo repito, es el siervo, el pastor o el diaconado de la iglesia, sino el cuerpo. La iglesia, hermanos, sostenemos la verdad. Qué interesante, hermanos, verlo de esta forma. ¿Saben que cuando vamos a leer esta carta, tenemos que tener ciertos panoramas? Y yo sé que cada uno tiene sus presupuestos, algo ha estudiado, algo entiende, y qué bueno si lo ha entendido a cabalidad. Pero, ¿saben? Yo me imaginaba en un auditorio y al frente de este auditorio una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica hay muchos instrumentos y al interpretar una pieza encontramos que en algún minuto nuestros oídos van a estar atentos a un solista. Y esta orquesta está dirigida por un director. Si nosotros vamos y apreciamos la carta de Timoteo a la iglesia y comenzamos a escuchar todos los instrumentos, pero si estamos atentos también al solista y al director, hermano, va a cambiar la perspectiva. Va a cambiar la perspectiva. Todos los instrumentos que componen esta orquesta son importantísimos. Y suenan tan maravillosamente bien.
pero también llega un momento donde hay un espacio para el solista. Hermano, busca tu espacio. Busca tu espacio en esta carta y encuéntrate a solas con el Señor. Búscalo. Lee esta carta. Porque si tú lees los requisitos, a veces lo vamos y llevamos literalmente todo. No, pero yo no soy diácono, yo voy, me congrego, sirvo, pero no tengo ni un cargo. Esta carta no me hace sentido. La he leído, me han predicado y no me sigue. No sigo encontrando sentido. Pero ponte en ese auditorio. Aparta tiempo para el Señor. Y piensa, imagina. Y pídele al Señor. Llegará el momento en que te encontrarás y vas a escuchar a ese solito. Y algo tendrá que decirte. Bien, porque hermano, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la columna y sostén de la verdad. La pregunta, ¿cómo sostiene en alto todo esto la iglesia? ¿Cómo sostiene este maravilloso cuerpo la verdad de Dios? ¿Cómo llevamos a cabo esto? Hermano, un requisito fundamental es cómo sostienes esta verdad, es a través de la obediencia. A través de la obediencia. Obedeciendo las instrucciones específicas que el Señor ha dejado en su palabra. Eres parte de esto, hermano. No te mires pocas cosas. No digas, yo no sirvo. Hermano, Dios te ha llamado para ser columna, para ser un baluarte, para sostener esta gran verdad. Y Dios sigue llamando a personas para que le sirvan. Alabamos a un Dios todopoderoso que es dinámico, que se mueve, y eso es lo que Él quiere, moverse en nuestras vidas. ¿Cómo sostiene en alto esto la iglesia? Obedeciendo las instrucciones específicas que el Señor ha dejado en su palabra. Y hacemos que el reino de Dios se extienda. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros, la mayoría de los que estamos acá, hemos vivido o estado o hemos ido a pasear al campo, cuando nos encontramos con un agua detenida, esa agua no tiene un buen olor. Pero cuando esa agua está corriendo, yo me acerqué con mi esposa, vimos ahí un canal y el agua se ve cristalina porque va corriendo. Hermano, el Señor se está moviendo en nosotros. Y creo que el Señor está corriendo por nuestras vidas. Amén. Y nosotros, ¿saben, hermanos? A veces nuestro caminar, hermano, está con tantas cargas. Nuestro paso, nuestro tranco, hermano, a veces deja mucho que decir. Dios está corriendo. El Señor está corriendo. Su Espíritu Santo está corriendo. Amén, sí, Señor. Porque Él viene pronto. Entonces, para Él las almas son importantes, pero nosotros tenemos que ser el baluarte, el sostén de esta verdad. Tenemos entonces que alinearnos con el Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. El proceso de preparación. Hermanos,
Pensemos un poquito en nuestro contexto, tal vez de Alianza Cristiana Misionera. Miren, si los cargos de la iglesia no representan la verdad, la iglesia no tiene fundamento, no tiene apoyo, no tiene sostén y no puede mantener la verdad de Dios. Lo voy a repetir. Si los cargos de la iglesia no representan la verdad, la iglesia no tiene fundamento, no tiene apoyo ni sostén y no puede mantener la verdad de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Porque esta plomada, esta visión del profeta Amós tiene que ver con tu vida y con mi vida. Es un encuentro personal. Es un trato personal. Lo que ocurrió con Tito, lo que ocurrió con Timoteo, tiene que ver con un tema de genuino, un encuentro personal con estos dos varones. Hermanos, lo que tenemos que pedirle al Señor es que debemos ser conducidos. Nuestras vidas tienen que ser conducidas a la integridad. Y la integridad no tiene que ver con el vestir, no tiene que ver con el hacer. La integridad tiene que ver con el ser. Es decir, queridos hermanos, vida íntegra, desde la mollera hasta las plantas de los pies, hermanos queridos. Sin integridad, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Sin integridad, lo único que hacemos es perjudicar a la iglesia a la cual o en la cual servimos. Y no tan solo eso, no tan solo la perjudicamos, sino que la desprestigiamos. Porque recuerden ustedes que estamos llamados para sostener esta gran verdad. Sostener esta gran verdad. ¿Y cuál sería esta gran verdad? ¿Cuál sería esta gran verdad? Queridos y queridas hermanas, más adelante, aquí mismo, en este misterio de la piedad, encontramos esta maravillosa verdad. Esta maravillosa verdad. Adelante, hermano. Bien. Fíjense ustedes, ya pusimos, quedémonos ahí. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Qué hermoso, hermano, lo que ocurrió cuando el Señor va hacia el Padre. ¿Quién lo vieron? ¿Quién fueron espectadores? Fueron sus ángeles, vistos de los ángeles. Esto tiene que haber sido maravilloso. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Amén. En gloria. Al Señor Jesús, que exaltamos, glorificamos, está recibido en gloria. Aleluya. Amén. Entonces, querido hermano, ¿le hace sentido ahora el porqué de estos requisitos? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, es importante considerar esto? Porque lo que usted va a llevar, hermano, es el glorioso mensaje del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que transforma vida, del que hace milagro, del que sana y cambia el lamento en gozo. Amén. Por eso es importante.
por eso este orden, no se incomode, hermano. Es necesario este orden en la iglesia. Es necesario la integridad de la persona que sirve y necesario la integridad de toda persona que ha recibido al Señor. Comience a trabajar esta área que es importante. Ahora sí. Tito, rápidamente a Tito. Voy a hacer énfasis en algunos versículos, ya dimos lectura. Esto tiene mucha relación con la carta de Timoteo en el capítulo 3. Probablemente Tito estaba enseñando y liderando en varias iglesias para poner orden y asignar líderes de entre sus congregaciones. Y aquí encontramos una lista similar a la de Primera de Timoteo, con el carácter que deben tener los ancianos. Y comienza en el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hermanos, los cretenses no eran o no tenían una buena reputación. Hermanos, la iglesia tiene que estar preparada para trabajar con estas personas. Porque la palabra de Dios dice, el llamamiento es: venid tal como estás. Vidas que necesitan ser restauradas. La iglesia tiene que estar preparada, hermano. Va a entrar a la iglesia hoy día, hermano, diferentes personas con distintos problemas. Y la iglesia tiene que estar preparada para acogerlos, para abrazarlos, como el Señor lo hizo contigo. Y es por eso, y debemos nosotros recalcar este tema de la integridad también. Hay elementos importantes que hay que ir recogiendo en el ser y en el hacer. Porque, hermano, una cosa es muy, muy notoria cuando estamos moviéndonos y haciendo todo en la carne. Y otra cosa también notoria, cuando lo que estamos haciendo lo hacemos en el Espíritu. Amén, sí, Señor. Esto es notorio, hermano, porque no pasen por alto que el Señor ha dado discernimiento a la iglesia y que muchas veces tenemos la tendencia y decir: no, esto puede ser, hermano. Hay que estar capacitado para discernir. Son tiempos complejos, tiempos, hermanos, difíciles, tiempos muy difíciles. Por eso vamos a ir viendo esto. Miren, debía ser capaz de exhortar, es decir, de enseñar la palabra de Dios. Tenía que ser capaz de refutar a los herejes. Creemos que los que ejercen un cargo en la iglesia deben ser personas bíblicamente bien preparadas. ¿Saben, hermano? La Iglesia Alianza cuenta con un seminario de un alto nivel. Hermanos, en mi tiempo de preparación tuve pastores, hermanos, que realmente sigo recordándolos. Y creo que siguen surgiendo y siguen habiendo elementos, siervos, hermanos, que están llanos a entregar sabiduría, conocimiento de parte del Señor. La Iglesia Alianza, hermano, tiene un seminario de un nivel buenísimo, hermano.
y está preparando a hombres y mujeres, y sigue llamando, porque es estar en el sentir del Espíritu Santo. El Señor sigue moviéndose, sigue capacitándose. Aquí mismo, en este remanente, tenemos personas que están preparándose, buscando del Señor. Hermano, ¿saben? Hay algo que se produce en la búsqueda. Y se lo quiero compartir. Y creo que vamos a coincidir. Cuando yo estoy buscando al Señor permanentemente, no en la carne, no religiosamente, no vengo solamente el domingo aquí a alzar manos, a postrarme, sino 24/7, saben que es un refrigerio todos los días darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Palabras sencillas, pero hermano, que tú puedas experimentar en lo sencillo el refrigerio del Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por este pan, Señor. Hoy día en el oriente, hermanos, hay conflictos en países, etnias, hermanos, hay necesidad de mucha índole. Hermanos, en muchos lugares el pan no está. No está la comida, hermano. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Amén, sí, sí. Que el pan no ha faltado, hermano. Lo necesario. Y sigamos, por favor. Pablo estaba amonestando aquí. Era ese hablar por los codos sin pronunciar otra cosa que palabras sin sentido. Miren, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estaban dentro, hermano. Estaban ahí en medio de ellos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Lo que no conviene. Esta era, hermano, donde nos está permeando el tema apostolado. Todos estos apóstoles, hermano, están pero en cada lugar, hermano, en cada rincón están aflorando apóstoles, hermano, y mucha gente está siguiendo este tema, esta corriente, hermano. Lo menciono porque esto se viene fuerte, hermano, se viene fuerte. Ya está siendo avasallador, y mucha gente de la que hoy día podía estar ocupando un lugar aquí, hoy día está prestando oído solamente a aquellas cosas que le convienen. Poner atención en esto. Tito tenía que ser un poco más estricto con esta gente, y bien termina este pasaje en el versículo 16. Aquí ya lo voy contextualizando, voy a leer como dice la palabra del Señor. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Señor Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino lo que sale. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Le hace sentido el tema de la integridad, hermano? Debemos cuidar este corazoncito. Amén. Vamos, amén. Avancemos. Miren, ya estoy llegando a la conclusión, pero esta es una conclusión un poquito profunda igual, pero ya estamos llegando a esta parte. Mires y mira. Bien, hermano Aldo, atento ahí. Él va a buscar 1 Samuel
capítulo 16, versículo 7. Bien. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Ponga mucha atención en esto. Frases sencillas, frases que no se nos van a olvidar. Mires y mira. Estas imágenes nos deben llevar a pensar. Mires y mira. Y pensemos en este texto maravilloso y que donde Samuel entra a un hogar porque Dios ya le ha dado instrucciones. Y esta historia también es conocida por ustedes. Entonces, capítulo 16, versículo 8 de este libro, Primera de Samuel. Primera de Samuel 16, versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. En todo este proceso que viven las iglesias, cada cierto tiempo las iglesias deben nuevamente organizarse en el liderazgo. Y para esto, hermano, es necesario orar. Es necesario orar. Porque generalmente, y cometemos errores, que nuestra tendencia va más por el hacer que por el ser. Estamos muy permeados, hermano. Es más, dentro de la iglesia, hermano, culturalmente, los americanos, hermano, instalaron muchos temas, y sobre todo en la era contemporánea, en las iglesias. Y fue tan así que todo se fue centrando más en el hacer que en el ser. Y se va perdiendo el norte. Ahora vemos, hermano, la gran cantidad, y que aflora cada día, hermano, de iglesias, donde personas tienen una gran cantidad de número de iglesias, congregaciones, hermano, y se va desvirtuando todo esto. ¿Por qué? Porque se cree que el hacer tiene más importancia. Pero, hermano, para el Señor, la gran importancia está en el ser.
este varón estaba trabajando. Cuando dice la palabra del Señor, entonces Jehová dijo: levántate, úngele, porque este es. El primero, fornido, había estado ya en varias batallas, ¿verdad? El hermano de David, imponente, tal vez con cantidad de cualidades y características, había liderado ejércitos, tal vez había ganado batallas, pero para el Señor no era. Porque el Señor mira. El Señor mira. Avancemos, hermano. Para Dios había algo que evitar y algo que buscar. Evitar lo externo, lo aparente, porque es secundario. Buscar lo que hay dentro, el corazón, el ser, porque desde siempre Dios escudriña la mente y el corazón. Ora y deja que esta vez Dios elija. Por eso es importante en este proceso, cuando hay desafíos de la iglesia, no dejar de lado esta herramienta fundamental que es la oración. Ora y deja que esta vez Dios elija, porque mejor es obedecer que sacrificar, y el prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Samuel, hermano, estuvo triste. Samuel estuvo acongojado. ¿Por qué? Porque Samuel tenía a alguien que apreciaba mucho. Samuel amaba a Saúl y no quería verle desechado por Dios. Y le dolió tener que dar a Saúl el ultimátum de que había sido desechado y descartado como rey. Es un episodio dramático, porque había mucho amor, mucho aprecio, mucho cariño. Tal vez por años trabajaron juntos. Pero hay procesos, hermano, a veces dramáticos. Pero dejemos que esta vez Dios elija. Dejemos que esta vez Dios elija. Amén. Si el ser antecede al hacer, para Dios es más importante el cómo somos como persona que lo que hacemos. El hacer tiene su valor, pero siempre que sea resultado de un corazón limpio. Y esa es la idea ya de este retiro, y que tiene que ver con el ser y hacer. Que el Señor siga trabajando en nuestros corazones.